Hola a todos, bienvenidos. Pedro, te paso la palabra para dar inicio al webinar de hoy. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bienvenidos a todos. Me presento, soy Pedro Moneo, el fundador y director general de Opino. Quiero dar las gracias a todos los que estáis hoy de asistentes y sobre todo a los que nos acompañáis como ponentes en este webinar de hoy. Y también mandar un abrazo y muchísimos ánimos a los que por temas personales o profesionales estéis pasando un momento complicado en esta crisis del coronavirus. Quería contaros brevemente qué estamos haciendo. Opino es una compañía que lleva 11 años funcionando, nos dedicamos a la consultoría de innovación y además publicamos la revista de MIT en español, MIT Technology Review, y a través de todos los proyectos y a través de la actividad que tenemos como periodistas, estamos recabando un montón de información y pensamos que alguna puede ser de mucho interés para aplicar buenas lecciones o buenas ideas en estos momentos tan decisivos, ¿no? Hemos puesto en marcha una metodología que llamamos reaccionar, responder y rearrancar para nuestras empresas. Y hoy querríamos presentar esta metodología con una compañía de lujo y de paso pues aprovechar para comentar algunos casos pasados que nos pudieran dar lecciones interesantes para lo que nos viene. Así que, Dani, no me entretengo más. Muchísimas gracias a todos y espero que sea un buen webinar. Muchas gracias, Pedro. Bueno, quiero dar la bienvenida. El webinar de hoy se llama Restart Your Business. Como sabemos, vamos a estar varias personas durante el día de hoy. Os voy a contar en un pequeño minuto un poco de contexto de qué va esto de Restart. Luego mis compañeros Javier y Mercedes van a contar un poco el modelo en un lapso muy corto de tiempo. Y tenemos unos invitados que nos hacen bastante ilusión. Santiago Álvarez de Mon, profesor del IES y experto en, voy a usar la palabra diversidad, ya te presentarás mejor después, Santiago. Marta del Amo, jefa de redacción y editora de la revista de MIT Tech Review, nos estará contando un poco cómo es el restart del mundo editorial. Y Blanca Gómez, directora de talento en Opino, pero exdirectora de talento en Microsoft, en empresas como Microsoft, Coca-Cola y L'Oreal. Y nos va a estar contando un poco el refresh de Microsoft y también cuál es el rol del talento en este mundo del restart. ¿De qué va esta palabra de restart? Quiero en un minuto resumir una palabra muy interesante que se llama el cisne negro. Me imagino que lo habrán escuchado. Son estos eventos de alto impacto, de alta variabilidad y que tienen una gran cantidad de desencadenantes. Quiere decir, el impacto que va a tener es gigante en nuestro mercado, como personas, incluso como país. Pongo algunos ejemplos: un futbolista que se rompe los ligamentos cruzados, una situación personal que podamos vivir como la muerte de alguien, una experiencia, un life-changing experience que nos cambie la vida o cómo ver las cosas. E incluso desde el punto de vista como empresa, una empresa de consumo que le cambian la regulación de un día para otro, la crisis reputacional como la que vivió Volkswagen o United Airlines rompiendo la guitarra de un músico, incluso una empresa petrolera con el barril a cero, una guerra, una pandemia, un terremoto, eventos que no los vemos venir y que el día que llegan nos replantean por completo cómo va a ser el futuro de hoy en adelante. El problema que tienen estos eventos es que por definición no los vamos a poder ver. Es casi imposible de verlos. Entonces, ¿qué podemos hacer? O contratamos a una vidente para que nos lea el futuro para ver cuándo vienen, ya que por naturaleza son impredecibles. Y lo que buscamos hoy con esta metodología que os vamos a contar es desde una perspectiva de innovación, que es lo que hacemos en Opino. No es contaros cómo predecir el futuro, que para eso estaremos hablando algo la semana que viene, sino cómo nos adaptamos a un nuevo contexto. Un contexto que ya se ha manifestado, que puede ser que no tengamos muy claro cómo va a ser, pero ya está ahí. Cómo nos adaptamos lo más rápido posible. A ver, y esperemos que todos estés ahí, convertir esta crisis no solo en supervivencia, sino incluso una oportunidad de crecimiento. Les cuento un poco el modelo de React Response Restart. Vamos a partir de que hay un incidente que nos puede pasar, como en este caso es el incidente del COVID. Justo después estamos trabajando 3 etapas. La primera, lo que llamamos el React o el reaccionar. Vamos a decir que son esas 48 horas justo después de que pasa un incidente. Vamos a poner el ejemplo del COVID. ¿Qué estaban haciendo la mayoría 48 horas después que nos dijeron vuelvan a casa? Probablemente lo que estábamos haciendo es gestionar lo que llamamos la emergencia. ¿Cuáles son nuestros planes de emergencia? ¿Cómo mantenemos a nuestros empleados y colaboradores en casa? ¿Cómo trabajamos para asegurar de que no se nos caigan los servicios, de que sigamos dando servicios a nuestros clientes?
esas 48 horas son muy claves y es lo que llamamos gestión de la emergencia. Hay casos guapísimos que Mercedes nos contará ahora, como Google con su Chaos Engineering, que reflejan muy bien cómo hacer un React. Yo creo que ya la mayoría, o sea, decimos que la mayoría de las empresas en España ya han pasado la etapa del React. Luego hay una etapa del Response. El Response son la 1 o las 2 semanas justo después de que queremos volver a esa normalidad. ¿Cómo lo trabajamos? Quiere decir, ¿cómo aseguramos que nuestros empleados puedan trabajar y tengan un buen mecanismo de trabajo? ¿Cómo aseguramos que nuestros clientes estén recibiendo poco a poco nuestros servicios? ¿Cómo aseguramos la legalidad, nuestra cadena de producción? ¿Cómo aseguramos la tecnología? ¿Cómo hacemos para volver lo más pronto que podamos a la normalidad? Eso es lo que llamamos Respond y como os digo, en el informe que estamos publicando van a encontrar una guía paso a paso de cómo pasar estas etapas. Si a día de hoy ya han pasado el Respond, ya están trabajando, ya están proveyendo servicios, entramos a una etapa que llamamos el Restart. El Restart, en las 3 etapas hay que mirar varios elementos. Por un lado, vamos a estar mirando lo que son el negocio, nuestros clientes, las propuestas de valor. Muchas empresas hoy en día se están planteando cómo rehacer o cómo redigitalizar su oferta de valor por completo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo que proveíamos hoy en digital, en físico, lo pasamos a digital? La organización por dentro, cómo la reajustamos a esta nueva normalidad. El ecosistema, con nuestros proveedores, con nuestros partners, con todos los que son en nuestra cadena de valor. Y las personas, que son nuestros empleados. Todo en base al liderazgo. Entonces, lo que vamos a tratar de mostraros un poco en el modelo, en el informe que os vamos a estar enviando el lunes, que no nos queremos extender más, es qué hacer en cada una de las 3 etapas, qué tenemos que mirar cada una de las acciones. Hemos recopilado acciones, yo diría, desde la China hasta Estados Unidos, acciones muy concretas que tenemos que trabajar para asegurar que pasamos cada una de las etapas. Lo que podemos estar seguros es que el incidente va a volver a llegar. En algún momento va a volver a llegar. Y va a llegar un incidente asociado, no sé si a otra pandemia, pero probablemente a una regulación de negocio, a un cambio de la regulación, a un cambio del modelo. Para poner algunos ejemplos, voy a darle el paso a Mercedes, que nos va a estar contando algunos de los ejemplos de lo que es un restart. Perfecto, buenos días a todos, buenos días desde México. Como decía Dani, vamos a ver de manera muy breve, ¿no? Porque esto lo tendréis en el paper y podéis deteneros más, pero sí vamos a ver un ejemplo por cada uno de los ejes que son fundamentales reactivar en casos de este modelo de restart, ¿no? Vamos a comenzar por el negocio, que es el fundamental, ¿no? Todos estamos de acuerdo que en un momento de crisis lo que va a ser fundamental es hacer que el negocio sea activo, ¿no? Y esto a veces pasa pues por estrategias incluso un poco inusuales. Aquí os queremos poner el ejemplo de IBM porque la verdad es que fue bastante inusual en su momento, ya que durante la Gran Depresión el gran Tom Watson decidió que en un momento en el que todo el mundo estaba despidiendo personas, estaba recortando la inversión y estaba realmente pasando un mal momento, él iba a invertir $1 millón de la época para crear un departamento de I+D, pues para seguir mejorando y creando más máquinas tabuladoras, ¿no? Que es como el producto más emblemático de IBM, en un momento, como digo, de bastante crisis y que puso muchísima presión a IBM, pues contratar a más gente, invertir, etc. Sin embargo, en el 35 tuvo la suerte de que Roosevelt aprobó la ley de la seguridad social y esto fue un detonante muy grande para todo el tema de procesamiento de datos, ¿no? Tanto para empresas como para el gobierno, y sin ninguna duda disparó por completo la venta de estas máquinas tabuladoras, con lo cual vemos que no solo protegió el negocio, sino que además se adelantó, ¿no? Y fue capaz de darle una perspectiva nueva. Pasamos al segundo eje, el de la organización. Yo al final la organización la definiría como el contenedor sobre el que el negocio funciona perfectamente, ¿no? Y en el caso de gestión de crisis relacionado pues con las plataformas, con los sistemas, etcétera, creo que un ejemplo que es muy representativo es el de Google, con la metodología Chaos Engineering, que para los que no la conozcan es una metodología bastante curiosa, que lo que hace es básicamente provocar fallos de manera intencionada en el sistema para ponerlo a prueba, ¿no? Y de esta manera pues poder adelantarnos a circunstancias o a errores o a fallos que pueden poner en jaque a toda la organización. Google, ya digo, ha convertido esta metodología como parte de su cultura y la utiliza muchísimo, principalmente para generar muchísima confianza en su sistema y estar preparado ante posibles ataques.
Luego nos vamos a pasar al eje de personas. A mí creo que todos estaremos de acuerdo en que al final las personas son las que hacen las organizaciones. Los empleados son pues como el asset más importante de las empresas. Y aquí este ejemplo de Cantor Fitzgerald creo que es un claro ejemplo de que realmente las personas sí hacen a las organizaciones, ¿no? Para los que no conozcan el caso de Cantor Fitzgerald, lo que sucedió es que durante el ataque de las Torres Gemelas en el 2001 fue la empresa que mayor número de empleados perdió. O sea, fue devastador para ellos. Sin embargo, pues el compromiso de todos los empleados, ¿no? Y sobre todo su capacidad de reacción súper rápida para reorganizar tareas hizo que en un tiempo récord de solo 3 días el 80% de los clientes de Estados Unidos pudieran estar operando desde Europa. La verdad que para mí esto lanzó un mensaje súper potente a sus clientes, ¿no? De que independientemente de que sus oficinas estuvieran reducidas a escombros, la empresa y ellos mismos estaban preparados para seguir dando valor. Luego el ecosistema, o sea, todos estaréis de acuerdo y, bueno, yo soy una fiel creyente de que efectivamente la relación con el ecosistema es fundamental y sobre todo en un momento de crisis, ¿no? Creo que las crisis hacen que las colaboraciones con diferentes sectores, sector público, privado, todavía sean más necesarias. Y aquí hay un caso que me gusta mucho que es el de DHL, ¿no? Porque DHL en 2005 lanzó una iniciativa que se llama GoHelp en colaboración con Naciones Unidas, en la que ponía a disposición de este organismo internacional toda su cadena logística a nivel mundial, lo que hacía que en 72 horas sean capaces de estar dando respuestas en momentos pues, de catástrofes naturales o crisis humanitarias. Y luego, obviamente, tenemos que hablar del liderazgo, ¿no? El liderazgo, como veis, está en el centro porque al final consideramos que es un eje que moviliza el resto, ¿no? Es el catalizador, como les gusta llamarlos, y cuando estábamos pensando en un ejemplo de un líder catalizador, sin ninguna duda, pues se nos venía a la cabeza todo el rato Steve Jobs. Creo que estaréis conmigo y creo que es un caso de estudio y seguirá siendo por muchísimos años en la mayoría de escuelas de negocios su capacidad de liderazgo y sobre todo la visión que tuvo para catapultar a Apple en la carrera de la innovación, ¿no? Es un líder, bueno, que al final creativo, innovador y capaz de contagiar a todos sus trabajadores ese sueño y esa pasión que él transmitía por la empresa. Ya os digo, los casos están mucho más profundizados en el paper y tendréis acceso a ellos, pero sí que no queríamos dejar de dar un overview. Yo creo que ya vamos a dar paso a Dani Medina de nuevo para que comencemos con la mesa redonda. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, doy la bienvenida a los que serían nuestras estrellas de hoy, a Santiago Álvarez de Mon, a Blanca Gómez y a Marta del Amo. Hola Blanca, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dani. Hola Santiago, buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Encantado. Genial. Y nos falta Marta, que debe estar conectándose dentro de muy poco. Santiago, dentro de todo este mundo del Restart, una de tus especialidades creo que es la palabra adversidad, ¿no? Tienes muchos años analizando, investigando tanto en personas como en organizaciones. ¿Cuáles son los casos más potentes que se te vienen a la cabeza ahora? ¿Y qué lo haces tan especiales para ti de casos de Restart? Escuchaba vuestra presentación y la verdad es que me encantaba la conexión con, por ejemplo, está mal hablar de mi libro, pero desde la adversidad lo escribí hace 17 años. Recién venido de un viaje por África y me iba a Guayaquil, Ecuador, y ciudadano de la abundancia, en pleno colegio de mis hijas, pues pensé, dice, desde la abundancia pensé cómo administra el ser humano la adversidad cuando esta se presenta, que se presenta tarde o temprano, ¿no? Y quería hacer una reflexión sobre una sociedad opulenta, pero insisto que se pone a prueba en la adversidad. Y pensé en ejercicios, el libro gira en torno a trayectorias como la de Andrea Bocelli, ¿no? Cuando se queda ciego después de que le pegan un balonazo jugando al fútbol a los 12 años, ya tenía un problema anterior de glaucoma. Nelson Mandela en la cárcel, Václav Havel, el presidente checo, Shackleton, un montón de casos. Y para no robar tiempo y que mis dos compañeras entren ya en escena, me ha encantado porque has utilizado el verbo imaginar, ¿no? Apoyándote, Mercedes, apoyándose en Steve Jobs, ¿no? Pero hay un verbo que le precede. El tema del restart, el tema de la gestión de la adversidad, lo primero es estar en contacto con la realidad. Tú no puedes negar la realidad. Si la realidad la niegas, no vamos para adelante. Entonces, el líder se tiene que nutrir de un poderoso ejercicio de realismo. No puedes vivir divorciado de la realidad, no puedes jugar en fuera de juego. Y a partir de ahí, desde una realidad puñetera, si me permitís la expresión, eres capaz de imaginar un tiempo mejor. Entonces ya entran verbos mucho más sugerentes, muchos abiertos al futuro, la fantasía, la intuición, que no puedes analizar de una manera matemática.
Pero todo empieza, imaginas desde la realidad, no imaginas saliéndote del campo de juego. Interesante, Santiago. El hecho que un líder no solo tiene que ser creativo, sino muy realista con lo que está pasando. Te puedes pelear con la pareja, te puedes pelear con el jefe, con la realidad no te pelees porque se cobra intereses y intereses altísimos. ¿No? Esa la voy a anotar para usarla en el futuro. Marta, en esa línea de realidad, Hola. como especialista del mundo editorial, colaboras con varios medios, eres redactora en jefe del MIT Tech Review. Podemos decir que el mundo editorial ha vivido restarts varios ya, ¿no? O sea, hace muchos años han tenido que eliminar de un día para otro casi el papel para pasar a digital. ¿Qué nos puedes contar sobre esta reinvención? Que pareciera que estamos viviendo algo que ellos vivieron hace mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que los medios se tuvieron que adaptar prácticamente cuando Internet empezó a ser relevante a nivel masivo. Y me interesaba mucho justo lo que estaba diciendo Santiago, porque es verdad que yo recuerdo cuando empezaron Internet y a la gente a consumir medios e información en Internet, muchos periódicos, el problema es que no se negaban a ver esa realidad. Se negaban a ver una realidad en la que Internet tenía cada vez más peso, la gente fácilmente adquiría la información de forma gratuita, pero las redacciones digitales de los medios tradicionales siempre estaban en un segundo plano, no se le quería prestar atención, hasta que básicamente la realidad les comió. Es que fue así, porque ¿qué pasó? Que empezaron a surgir medios nativamente digitales, totalmente enfocados a este nuevo usuario, con infografías interactivas, con vídeo, todo pensado para la web, con imágenes pensadas para la web, y los que seguían diciendo no, yo voy a papel, pues básicamente acabaron siendo los últimos en llegar a este nuevo escenario cuando habían aparecido ya un montón de medios nuevos con muchas mejores técnicas. Entonces, bueno, pues en este sentido estoy ahí con Santiago, que es que si no ves la realidad y no ves lo que está pasando y te ciegas, pues es que al final llegará otra gente que sí lo vea y te come el terreno, básicamente. O sea, que el ejercicio por ahora es de realismo, que aceptemos Sí. la situación con el corona, que aceptemos la situación en la que estamos, que hay cosas que no volverán, que la bolsa se ha caído, que nos va a costar volver, y desde ahí podemos comenzar a imaginar. Poco es También creo que se puede, bueno, como el debate es largo, pero que hay cambios de modelo, ¿vale? El papel no es que vaya a desaparecer, sino que cambia su función, que eso si queréis hablamos un poquito más adelante, pero sí, sobre todo ser realista, ver qué valor aporta cada producto que tú tienes, si lo tienes que rediseñar, pues lo rediseñas y aprovecharte de las herramientas también. Genial, muy interesante. Perdona un segundo, antes de que entre Vaca. Es que si no eres realista, si no pasamos por ese territorio, el optimismo no tiene ninguna cualidad. El optimismo es admirable, es grande, es sublime si parte del realismo. Si no, es que vives divorciado de la realidad, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Entonces, muy interesante. Hay mucha gente que es muy optimista, además es optimista con los problemas ajenos, pero se hunde en los propios. No, hay que empezar siendo optimista con uno mismo. Es muy interesante. Tiene mérito cuando el partido está muy complicado. Estamos en el quinto set, estoy perdiendo, bueno, pues aún así voy a pelear y voy a ganar este partido. Por lo menos me voy a dejar la piel, pero el partido está complicado. Gracias, Santiago. Blanca, hablando de esto y hablando de realismo, te invito, eres una de las líderes del mundo de lo que es recursos humanos y talento en España. Has pasado por empresas increíbles, pero has pasado por una que le tengo mucho cariño, que soy ex de ella, que se llama Microsoft, que hace un tiempo, cuando yo trabajé en ella, hace casi 20 años, era el tope, y hace 10 años no todo el mundo quería trabajar ahí. Habían dado un vuelco hacia lo negativo. Y hoy en día sabemos que Satya llegó, le dio una vuelta y parece que Microsoft es también el nuevo Google otra vez. ¿Cómo se vivió esto desde Microsoft? Que me llama muchísimo la atención. Bueno, pues en el caso de Microsoft no le llaman restart, le llamaron refresh, y también por, como sabéis, la connotación informática que tiene. En este caso el incidente no fue un incidente externo, fueron incidentes internos, y ahí hubo como dos incidentes fundamentales. Primero, una situación en la que la competencia era enorme entre los propios negocios, los competidores estaban dentro, no estaban fuera, y una cultura de compañía ya en la que los empleados, por los años de éxito que había habido antes, pensaban que lo sabían todo, en vez de tener una intención por
por aprenderlo todo. Entonces, con esa situación interna y viéndola muy bien, se aprovechó el momento en el que se cambia al tercer CEO, y el último que ha tenido hasta el momento Microsoft en toda su historia, que es Satya Nadella, que me hubiese encantado verle en la foto que teníamos antes porque para mí compite perfectamente con la figura por la que os habéis decantado. Pero bueno, Satya sobre todo tiene dos características que yo creo que son muy relevantes en el momento en el que estamos viviendo hasta ahora mismo. Lo primero de ellos es que es un visionario y es para mí lo que tiene en común también, una de las cosas que tiene en común con Bill Gates. Y lo segundo es su aspecto humano, que más que nunca ahora mismo necesitamos para todos los procesos de restart líderes muy humanos. Un ejemplo de esa humanidad tiene que ver con todo este proceso de refresh. Una de las maneras que él utilizó para contarle al mundo el cambio que quería hacer totalmente de 180 grados de Microsoft es escribiendo un libro. Pero escribió un libro y la tengo aquí, entre todos estos cientos de libros que tengo conmigo, que veáis que escribió una edición para los empleados que estábamos en ese momento, que es el libro que escribió, pero con sus notas a mano, con sus subrayados, lo que le parecía relevante, y intentando decirle a todo el mundo lo que esperaba. Entonces, aunque la situación no es exactamente la misma que de los ejemplos que estáis poniendo, sí que creo que hay 5 cosas, y las cuento muy brevemente, que puso en marcha Satya, que sí que son muy inspiradoras para lo que podemos utilizar ahora. La primera de ellas es que ligó completamente ese refresh, ese restart, al propósito. Y creó un propósito nuevo para la compañía y lo ha debido de repetir como 2 millones de veces desde que lo lanzó. Y esa consistencia, esa coherencia es muy bueno. Lo segundo es que co-creó todo con gente de dentro y gente de fuera, empezando por la cultura y todo lo demás. Entonces ese proceso de co-creación yo creo que le dio muchísima credibilidad dentro de la plantilla. Tercero, no solamente dijo lo que había que hacer, lideró con el ejemplo desde el principio, sino que hizo algo súper relevante y es que filtró todo dentro de la organización, se revisaron los procesos, los sistemas de reconocimiento, el lenguaje, el storytelling, todo con lo que se intentaba hacer, con lo que hubo que hacer multitud de cambios. O sea, todo se tamizó y se filtró para alinearlo completamente con el nuevo restart que querían hacer. Cuarto, se lo tomó como un journey, como un viaje, y se vio que cada equipo, no cada país, cada equipo dentro de cada país estaba en un momento diferente. Involucró a toda la plantilla, todos los managers tuvieron que trabajar con sus equipos para ver cómo avanzaban, cada uno avanzó a su ritmo, pero hubo un movimiento hacia adelante de la organización y hacia el cambio que él quería, liderado por todos los managers. Y lo último que hizo es, desde luego, puso un foco enorme en la información, en los datos, y creó los mecanismos para medir cómo se iba avanzando hacia ahí, con herramientas tan sofisticadas en algún momento como los análisis de emoción en ciertos momentos en los que se juntaba con la plantilla. Gracias, Blanca, muy interesante. Nos vamos llevando pequeños tips. Por un lado, realismo. Por el otro lado, de Marta me llevo aceptación también, que si no aceptas esa realidad, porque no es la realidad de otro, no sirve. Y también lo que es ser un visionario y tener un toque de humanidad, de saber que es una empresa compuesta de colaboradores que los tienes que tener a tu lado, que creo que son lecciones muy, muy valiosas. Santiago, para los españoles que están conectados y los no, que sabemos que hay una figura en España que has estudiado muchísimo, como es el deportista Rafa Nadal, al cual admiro por completo. ¿Qué nos pudieras decir un poco de su restart? Porque lo que lo seguimos desde hace mucho tiempo, hemos dicho que está fuera de juego ya yo creo que como 4 veces y vuelve y gana otro Roland Garros. Con cambios de juego, ¿cómo lo ha vivido él? La última vez que le vi en la sala VIP de Barajas. Yo iba a Santiago de Compostela, él venía de Indian Wells, donde se había cancelado. Todavía esperanzas remotas de que se pudiera jugar en Miami, improbables, pero estaba todavía contemplando esa posibilidad. Estaba con él y con Maimó, su fisio, y ahí estuvimos charlando 1 hora hasta que ya nos fuimos cada uno a nuestro vuelo. Y estaba en plena vorágine, en plena incertidumbre, considerando los temas económicos de estos cierres. Estoy hablando de primeros de mes de marzo. Y vi al mismo Rafa que he visto hace 10 años, cuando le entrevisté por primera vez en el 2008, 12 años, en el 2008, cuando cambió su saque. Una vez que llegó Tony a Nueva York, él había jugado en Cincinnati y había estado un momento dado lesionado y utilizó este tiempo de parar para bueno, observar su juego, sus puntos débiles, y modificó el grip, la forma que coges la raqueta para el saque, que eso es muy delicado. Eso hacerlo a los 20 y pico años es muy, muy delicado. Muy poca gente se atreve
a reinventarse. Y Tony llegó a Nueva York y dice, he cambiado el grip de la raqueta para el saque. Ah, sí. Y jugó en Nueva York con un Flashing Meadows espléndido, ¿no? Rafa es un tío que vive en el presente. ¿Cómo maneja los errores? Paso la página y sigo. Siguiente punto. Aprende, no se culpabiliza, no juzga, desarrolla un diálogo interior consigo mismo lleno de optimismo, de esperanza, de realismo, de pelea. Sabe que puede perder perfectamente y si juega contra un Djokovic, contra un Federer, más posibilidades. Pero si pierde, va a perder porque el otro fue mejor, no porque pierde su partido interior. Esa es la gran lección. Lo que yo, dando el caso de Rafa por todo el mundo, he aprendido es la calidad de la conversación interior, la soledad de la cancha. Ahí hay un restart personal intransferible que nadie puede hacer por ti. ¿Y cómo trasladas eso al mundo corporativo, al mundo de líderes? En el mundo corporativo la reflexión de Blanca ha sido impecable, ¿no? Y comprendo su respeto, a mí me parece un pedazo líder Satya, ¿no? Pero al final también hay una respuesta que pertenece al universo de cada empleado de Microsoft, ¿no? El tema que comentaba antes Marta, de los medios de comunicación, estaban en fuera de juego, no querían ver las estadísticas, no querían ver los hábitos de lectura de nuestros jóvenes. Esos jóvenes se convirtieron en adultos y, bueno, compraban de otra manera, ¿no? No el periódico impreso en el que yo me he educado, he crecido toda mi vida, ¿no? Pero al final está entre el acontecimiento, el incidente y la respuesta, está la libertad interior. Yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí mi actitud. Y hay un libro precioso que yo recomiendo a todo el mundo, y que me conoce sabe que es Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? 2 años en un campo de concentración, 2 años en Auschwitz. Eso para incidente tiene su aquel. Algunos optan por suicidarse y él abriga la esperanza de un mundo mejor, se aferra al tiempo que puede administrar y años después nos deja un legado imparable. Ahí sí que es una llamada a la madurez, a la libertad de cada uno y a elegir el tono vital en el que queremos vivir. Y eso era uno de los... Cuando me llamó Pedro dije, Juan, me encanta el tema desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. Pero podemos pasearnos por otros líderes, podemos estudiar distintos sectores e industrias, viajar por el mundo. Al final el gran test es cuál es mi respuesta frente a este incidente. Y esa respuesta nadie la puede contestar por ti. Pero Santiago, te veremos escribiendo unos libros dentro de un año, ¿no? Sobre todo de todas las situaciones que van a pasar en los próximos 6 o 12 meses. He aprovechado estos meses y medio largo para que un libro que iba a esquivir este verano ya he escrito el primer borrador. ¡Qué envidia! Servirá para, como una vez que uno de mis hijos no se podía dormir, y el quinto, tenía pocos años, y María, la cuarta, estaba por ahí, yo le dije, mira, no te duermes porque lo estás intentando demasiado. Es la cabeza quien no le deja dormirse. Si dejas el cuerpo se duerme. Entonces María le dice, yo le estaba soltando un rollo a Gonzalo y María, mi hija, viene y le dice, ¿sabes sabiendo que me funciona? Y le digo, a ver lo que le recomienda a su hermana, ¿no? Y dice, yo cojo un libro de papá. Entonces ya sabes para qué escribo mis libros. Para que mis hijos... A veces lo que perseguimos demasiado se nos escapa. O sea que tampoco no hay que precipitar el restart. Hay que dejar hacer a la realidad. Hay que fluir. Hay que observar y a partir de ahí encender un motor a veces gastado. Eso es muy interesante porque hoy leí un artículo que hablaba que la nueva normalidad no va a llegar hasta que llegue la vacuna, o sea que va a tardar y que hay que vivir en este mundo que estamos ahora y que hay que aceptarlo como es. Sí. Marta, perdona, Santiago. No, eso es verdad y cuando hablas con científicos, yo tengo gente cerca que de esto sabe un montón y que está estudiando. Ojo con el otoño, si no hacemos las cosas bien. Ojo con el otoño, que el bichito es muy tramposo y puñetero. Sí, crucemos los dedos. Marta, una pregunta. Tú que estás en tecnología, que publicas las 10 tendencias tecnológicas todos los años. ¿Cómo visualizas que, por lo menos los cambios que pasaron en editorial, qué otras industrias ves que van a dar la vuelta por completo a la tortilla? Bueno, ahora mismo es... Uf, qué complicado. A ver, ahora mismo el sector biotecnológico, básicamente, está totalmente patas arriba, lo cual es una grandísima oportunidad, porque es que
todo va a cambiar. O sea, eso que dices que hasta el año que viene no viene la vacuna, espero que lo hayas leído en MIT Technology Review, por supuesto. Y esta es la realidad. Ahora nos vamos a quedar en casa, todo el empuje que viene de lo digital. Entonces, el mundo biotecnológico, pues buscar nuevas formas de hacer las PCRs, de hacer vacunas, de fabricar más rápido. Se ha visto claramente que la capacidad productiva y de fabricación no tiene ni pies ni cabeza, porque al final estamos dependiendo de los que vienen de fuera, de lo que nos mandan, porque nosotros aquí no podemos. Entonces, yo creo que ahora mismo empresas de salud, de mejorar cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la fabricación de nuevos fármacos, con el descubrimiento de nuevos fármacos, de test, teniendo en cuenta que esta no es la primera pandemia que hemos tenido, lo que pasa es que la primera que nos ha afectado a nivel gordo en Occidente, pero no es la primera que ha habido en este siglo. En el 21, digo. Entonces, esto es lo que viene. Entonces, cualquier cosa relacionada con eso, energía, lo están diciendo los expertos, la lucha y la salida económica potente del COVID viene por la lucha contra el cambio climático. Silicon Valley ahora mismo nos aporta cosas de entretenimiento muy guays, muy divertido, Netflix, Hangouts, esta conversación, pero para salir de la crisis estos son adornos. Necesitamos industrias más fuertes y eso, nuevos materiales, nuevos métodos de fabricación, nuevas baterías, toda esa inversión capaz de generar industrias potentes, estables, que no nos generen dependencia externa y sobre todo a la lucha contra el cambio climático y a la salud de las personas, que creo que ahora mismo son las dos industrias en las que habría que enfocarse. Gracias, Marta. Es que imagino que el tema, lo hemos hablado en el pasado, el tema de la futurología es súper complicado al ser tan incierto el futuro, pero bueno, muchas gracias por ilustrarnos. Blanca, en estos procesos de restart, sabiendo un futuro incierto, comenzando a aceptar la realidad, sabiendo que tenemos un camino, como dice Santiago, que es muy, muy hacia adentro, ¿cuál es el rol? O sea, muchas de las empresas, muchos de los que están aquí trabajan en empresas que tienen empleados y que tenemos a nuestros empleados allá adentro. ¿Cuál es el rol de la figura de talento, de la disciplina de recursos humanos? ¿Qué tan clave es en un restart de una empresa por completo? Bueno, más que decirte cuánto de importante es, creo que sí que podemos hablar de qué tipo de cosas podría hacer recursos humanos junto con el resto de funciones para facilitar el restart. Para mí hay al menos 3 cosas que me parecen muy, muy relevantes. La primera de ellas tiene que ver con no perder todo lo que hemos ganado durante las semanas que llevamos de crisis y especialmente de confinamiento. Y me explico. Hemos avanzado muchísimo en cosas como en flexibilidad y pues el trabajo en remoto. Hemos estado trabajando en remoto total en las peores posibles circunstancias porque hemos tenido que estar confinados. El trabajo en remoto es un dulce, es una maravilla y sin embargo hemos tenido que hacerlo, insisto, de la manera más complicada posible. No podemos perder lo que se ha avanzado. Yo creo que se ha demostrado que se puede trabajar no solamente tan productivamente como si estás en presencial, como incluso en muchos casos hasta con mayor productividad. Entonces, eso no lo podemos perder. No podemos perder lo que se ha avanzado en la responsabilidad que estamos cogiendo todos en educarnos. Jamás ha habido tanta gente haciendo reskilling, upskilling, tanta gente apuntándose a webinars. Ese apetito por aprender y por aprender de por vida no podemos perderlo. No podemos perder la sensibilidad que tenemos todos a temas de la salud, a cuidarnos, a dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Jamás tampoco hemos hecho tanto ejercicio muchos como estamos haciendo ahora, etcétera. Entonces, primer papel, yo creo que recursos humanos, talento, people, como nos queráis llamar, tenemos que ayudar a las organizaciones a no dar pasos hacia atrás. Hemos cogido tal carrerilla todos que tenemos que afianzar muchísimo lo que hemos hecho. Una segunda cosa que me parece también muy relevante, yo creo que esta crisis y lo que llevamos de estado de emergencia nos ha demostrado también a todos lo importante que es colaborar y lo importante que es trabajar con otros, hasta con los competidores. Entonces creo que el tipo de talento que hemos tenido hasta ahora tenemos que ampliarlo muchísimo y todos tenemos que empezar a trabajar de una manera muy ágil y a través de plataformas, pero sobre todo con gente muy diversa, a trabajar con académicos, a trabajar con universidades, a trabajar con startups, a trabajar con instituciones filantrópicas, etcétera, etcétera. Pero el concepto de talento que teníamos antes era súper rígido y súper limitado y ahora hay que extenderlo muchísimo más.
Y una tercera cosa que Amazon lo lleva haciendo ya bastante tiempo y que creo que es esencial es dedicarle más tiempo a mirar hacia afuera y dedicarle menos tiempo dentro de todas nuestras rutinas de negocios, de personas, a mirar hacia adentro. Entonces, más que nunca tenemos que tener la vista puesta afuera para conseguir identificar todas esas tendencias, qué va a pasar, amenazas, estos posibles incidentes que estamos mencionando más rápidamente. Por ejemplo, Dani, empezaría por esas tres. Muchas gracias, Blanca. Santiago, yendo a la línea, esa es la parte de talento. Me encantaría, estamos ya casi al final, luego le voy a hacer una pregunta a cada uno, pero te quería hacer una pregunta sobre el líder. O sea, todos somos líderes. ¿Cuáles son las características? Se han mencionado varias. ¿Cuáles son las características que tú piensas que tienes que tener el líder de hoy en la situación en la que estamos viviendo, sabiendo que lo que se avecina es 100% incertidumbre? Si pudieras amoldar a esa líder o a ese líder después de todos los estudios que has hecho, ¿cómo lo definirías? ¿O cómo la definirías? Tú has dicho una frase muy rápido que me parece que no te pego un abrazo porque estamos lejos, ¿no? Que dices que todos somos líderes. Me encanta eso. Porque lo que me preocupa es cuando hay un líder carismático, ¿eh? Y los demás ciudadanos tirados en serie detrás de él de manera sumisa, pasiva, ¿no? No. Al final tenemos que tener el coraje de ser uno mismo, ¿no? Entonces, el liderazgo para mí es un proceso, un arte que empieza con uno mismo. Es un viaje desde dentro hacia afuera. Si no eres capaz de imperar sobre ti mismo, que diría Ortega, que puedes influir sobre los demás. El arte de influir, seducir, comprometer, ilusionar, involucrar a los demás, empieza por tu motor interior. Y a partir de ahí, desde ese original, irrepetible, no somos fotocopias, vamos a ver qué nivel de influencia tienes sobre los demás. Y cuanto más te obsesione influir, vuelvo a la paradoja de mi hijo, menos vas a influir. Curiosamente, el influir a veces, cuando menos estás obsesionado con influir, cuando menos hipertenso, hipermotivado estás, más llegas a los demás. Por tanto, ese viaje interior, ese trabajo de arqueología interior no lo puede hacer nadie por ti. A partir de ahí, ¿por qué unos llegan, comunican, ilusionan, influyen en tus estados de ánimo, generan una energía que estaba en estado alarmado? Eso, gracias a Dios, tu pregunta no tiene una respuesta completa, ¿no? Si no, dejaría de ser un arte y sería una fórmula, ¿no? Hombre, a mí yo al final, sinceramente, en la frontera última, me ha encantado la intervención de Blanca cuando hablaba del humanismo de Satya, ¿no? O sea, un líder humanista, un líder hoy tiene que ser humanista. Tiene que manejarse bien con la ciencia, vuelvo a la intervención de Marta, con la tecnología, con todo lo que tú quieras, con las herramientas. Le tienen que salir los números, pero ¿al servicio de qué? Y cuánta gente se queda tirada. Creo que el reto de la globalización, de esta aldea global, es que demasiada gente vive en la periferia, ¿no? Entonces, realmente tenemos que sufrir, tenemos que desarrollar miradas empáticas, donde el otro es alguien con el que trabajar, incluidos esos competidores de los que hablaba Blanca, ¿no? Y por último, yo hace 3 o 4 meses. Hay veces que escribes mi columna de expansión de los viernes y escribes artículos y dices, bueno, y ese en concreto yo estaba convencido que era muy obvio, muy elemental, muy sencillo. Me costó 10 minutos escribirlo. Y luego me llamó la atención gente de mucho peso, cómo me felicitaba, y era sobre la humildad. Sobre la humildad. El líder, si no eres humilde, no te asombras, no anotas el incidente, no te formulas preguntas, no escuchas al otro, no aprendes y no eres capaz de caminar con los demás, ¿no? Un líder prepotente, un líder soberbio es una contradicción para un tiempo tan complejo. De hecho, es la única manera. La humildad, ¿para qué nos sirve? Ganas el partido, no te lo crees. Pierdes, te levantas. La incertidumbre. Un máster todos acelerados en incertidumbre. Tenemos muchas más preguntas que respuestas. Si no eres humilde, tienes garantizado que nadie te va a seguir al final y que incluso la depresión te espera al final del viaje. Por tanto, si me dices, primero, dentro de ese enfoque humanista que nos ha prestado Blanca, la humildad. La humildad y la humildad más para empezar a trabajar contigo mismo. Y claro, con la humildad muchas cosas, entre otras la paciencia. No interesante, Santiago, porque venimos admirando a líderes como Steve Ballmer en la época o Steve Jobs Bueno, y tú te vas a ejemplos empresariales, con buen criterio. Si ponemos ejemplos políticos, nos asiste la depresión, ¿no? Prefiero no entrar ahí. Pero a mí me encantan los países que no conozco cuál es el nombre del primer ministro. No tengo ni idea. Yo te pongo ahora un examen y al resto de los que nos escuchan y probablemente no sepamos quién es el primer ministro de algunos países escandinavos. Y creo mucho más en esas democracias que en otras donde conocemos todos al líder de turno. Gracias, Santiago. Marta, tú después de haber visto a tantos líderes, tantas empresas punteras en tecnología, los que están definiendo el futuro,
¿Cómo harías el shape de ese líder para un momento de restart? Pues un poco en la línea con lo que estaba diciendo Santiago y Blanca, hay una tendencia, y esto ha pasado desde antes del COVID y ahora se está reforzando más, que también además va hilada con la crisis de los medios y con toda la información que hay en Internet, que es la tendencia del consumidor responsable. El consumidor cada vez quiere consumir productos y servicios de empresas que estén alineadas con sus valores. Entonces, para eso las empresas tienen que demostrar unos valores. En los medios se está viendo. Hay gente que se suscribe a medios simplemente, no tanto porque lo vaya a leer todos los días o por el acceso a la información que le dan, sino porque apoya el proyecto y la misión de ese medio de comunicación. A nivel consumo pasa exactamente igual. Lo estamos viendo con el COVID ahora mismo, cómo se está estimulando en España, por ejemplo, el consumo de productos fabricados aquí para intentar salir de esta crisis. Entonces, también ese líder, primero, no se cree esta nueva realidad de solidaridad, de centrarnos en las personas, de ayudarnos unos a otros y luego no la demuestra, creo que hemos visto casos, en España los hemos visto, de líderes empresariales cuyas empresas vendían unos valores y que luego se han salido otros escándalos asociados a esos líderes y dices, pero ¿cómo puede ser? Y dejar al cliente o al usuario diciendo, pero yo ¿a qué empresa le estoy pagando? Entonces, transparencia, humanidad, solidaridad, las empresas que tengan esos valores, que los demuestren y que realmente actúen en esa línea, para mí serán las que tienen más posibilidades de sobrevivir, porque es lo que queremos los consumidores. Muchas gracias, Marta. Blanca, Santiago, Marta, para cerrar, que nos acercamos a la hora, 3 consejos que le daría cada uno a todo el mundo que nos escucha, sabiendo que se está hablando de que no hemos llegado a la nueva normalidad, de que no sabemos cuándo esto va a llegar, no sabemos cuándo vamos a salir, no sabemos exactamente qué hacer con los modelos o cómo hacer el restart. 3 consejos muy concretos que daríamos a las más de 200 y pico de personas que hay conectadas en este momento. ¿Uno cada uno o 3 cada uno? Mira, vamos a hacer 3 cada uno, que nos da algo de tiempo, hasta las 1:15. A ver, yo, si me permitís, voy a empezar con uno. Desde mi punto de vista como periodista, a toda la gente que nos está escuchando, por favor, tened muy en cuenta las fuentes de la información, tanto la que consumís como la que compartís. Se está viendo muchos bulos, gente que ya ha tenido problemas de salud por seguir consejos de salud de gente que no es experta. Creo que no hace falta que mencione quién en concreto. Tened mucho cuidado, porque ahora mismo hay un peligro muy gordo en seguir cualquier tipo de consejo, también en entrar en momento pánico. Entonces, yo sé que hay mucha incertidumbre, pero revisad bien las fuentes de la información que consumís, ¿vale? Y también la que difundís. Gracias, Marta. Santiago. Sigamos en el otro Bueno, orden. Primero, pensar en positivo. Vuelvo al tema del optimismo, ¿no? En dirigir nuestra mirada hacia lo que tenemos y no tanto a lo que no tenemos. Por ejemplo, todos los que estamos aquí y los que nos acompañan tan amablemente tenemos salud. Muchos no lo pueden decir. Otro día daba clase a un alumno, entró con su padre en el hospital, él salió 15 días después, en el hospital el padre se quedó. Entonces, eso hay que recordarlo. No puede ser una digresión teórica, hay que recordarlo. Y nos pellizcamos y después seguiremos funcionando. Entonces, hay muchos motivos para el optimismo, entre otros, que nuestro corazón sigue bombeando a diario. Segundo, el tema del presente, ¿no? La única manera de gestionar la incertidumbre y que ¿dónde se esconde la angustia? ¿Dónde se acurruca la ansiedad en el futuro? Una cosa es el visionario es admirable. Los Amancio Ortega, los Steve Jobs son admirables porque no vieron ese futuro. Lo realizan caminando, se ponen en marcha en la oscuridad y poco a poco aflora la luz. Entonces, Amancio Ortega cuando monta la primera empresa, la primera tienda en Coruña en el 75, una tienda, es un tendero más, con todos mis respetos por ese término. Y años después estamos poniéndole de ejemplo, ¿no? Caminante en camino se hace camino al andar. Y eso tiene que ver con el presente. El presente no te dobla, no te quiebra, no te destroza, no te lleva a la ansiedad. El día de hoy hasta las 12 de la noche. Mañana, sábado o viernes, otro. Cada día, aquí y ahora. Y la tercera cuestión, que es un síntoma inequívoco, el talento busca talento. Y la mediocridad busca mediocridad. Entonces, rodéate de gente. Si eres el más listo de un lugar, tienes un problema muy gordo. Entonces, que haya gente que te deslumbra con sus preguntas, con sus afirmaciones, que
me he encontrado gente de muchísimo talento que eso, estaba perpleja y dice, joder, yo no sé cuáles son mis credenciales para dirigir a tanta gente y comprometerla. Pues hijo, tienes un don y celebro que no seas consciente del mismo, porque a lo mejor ahí está tu capacidad de seducción. Talento. Vamos a necesitar mucho talento y gracias a Dios la buena noticia es que este país lo tiene. Tiene muchísimo talento. La cosa es que las instituciones lo permitan aflorar. Maravilloso, Santiago. De verdad que inspirador. Y Blanca, ahora sí que son las y14. Te dejo el Añado, cierre y no, te debo dos añado, preguntas para la próxima, Marta. añado dos súper rápidas porque estoy firmo por todas las que han contado Marta como Santiago, pero diría, conservemos también la humanidad a la que hemos vuelto. Yo creo que este confinamiento nos ha ayudado a ver que, jolín, hasta los compañeros de trabajo que teníamos que habían perdido esa parte humana son personas, por Dios, y es normal que un niño se te meta en la pantalla, etcétera, etcétera. Esa humanidad hay que seguirla conservando. Y segundo, sigamos siendo y llevando las riendas de todo, de nuestro aprendizaje, de nuestro destino, de nuestro desarrollo, como estamos haciendo ahora. Muchas gracias Marta, muchas gracias Santiago, muchas gracias Blanca, muchas gracias a las más de 200 y pico de personas conectadas. Quería comentaros que os vamos el lunes, a todos los que se conectaron, os vamos a enviar el informe que producimos. Hay una guía de acciones para hacer en el periodo de React, de Respawn y de Restart. Cualquier cosa que nos puedan, cualquier feedback lo seguimos construyendo, es para aportar al ecosistema. Que al que le interese sobre predecir el futuro, la semana que viene, el jueves, vamos a estar contando en nuestra serie de webinars una metodología que se llama Future Foresight, muy interesante, trabajada por instituciones como el Institute for the Future, que te permite diseñar escenarios en el futuro del estilo como hizo UPS, la empresa de correos, con el volcán de Islandia para prever un escenario en el cual un volcán podía explotar y cerrar las líneas aéreas. Esto le permitió quedarse mucho más competitivo. Cosas como estas estaremos contando el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos y os deseo un feliz fin de semana a todos los que tenéis día libre mañana. Hasta luego y muchas gracias.